Buenos días. Esta vez vamos a grabar un vídeo especial. Estamos en Lübeck, en Alemania. Tenemos visita de unos amigos de Jaén y vamos a ver qué podemos ver por aquí. Yo ya he estado un par de veces, pero nunca lo hemos grabado, por lo menos para que lo tengáis. Imagino que no saldrá mucho, pero hay bastantes puntos interesantes por ver. Punto número 1, la puerta de Olsten, o Olstentor en alemán, Olstentor. Y ahora mismo es un museo, se construyó en el siglo XV, si no me equivoco, y está muy chula, está como bastante torcida, se ve sobre todo por el lateral, y es uno de los puntos más, los museos más famosos de Alemania, la verdad. No he entrado nunca, no creo que entre. Hay que decir que la puerta tiene, no la puerta, sino las paredes pueden llegar a tener hasta 3,5 metros de espesor, y obviamente era la puerta de entrada a la ciudad y era un símbolo de poder de la Liga Hanseática. Vamos a ir al siguiente punto, que vamos a ver la catedral. Y o sea, a mí me gusta mucho la ciudad, para visitarla se ve en un día, es chiquitita, pero es muy chula. Más tiene aquí su río, de hecho la parte principal de la ciudad está en una isla, o sea, está totalmente rodeada por un río, o sea que realmente estamos entrando en una isla. Llegamos a la Catedral de Lübeck. Información así importante, la construyó un tal Enrique el León, por eso hay un león ahí en una estatua, en el 1173, y quedó parcialmente destruida en el 42 por la Segunda Guerra Mundial, y luego la reconstruyeron, no sé si por el 43 o un poco más adelante. Se hizo para ser la sede del obispado. Obviamente, como casi todas las iglesias de aquí del norte de Alemania, es luterana. Vamos a entrar a ver qué hay por dentro. No me acuerdo muy bien cómo era, pero sí deciros que no esperéis que las iglesias aquí en Alemania sean tan ostentosas, por así decirlo, como pueden ser las que encuentran en Italia, que eso es una exageración. Bueno, pues esta de aquí atrás es la iglesia de San Egidio. Es la iglesia más pequeña que hay aquí en Lübeck y es del siglo XIII, pero actualmente ese ladrillo de estilo gótico es del siglo XIV. La verdad que es muy tranquila. Tiene el púlpito a estilo barroco, la verdad que está muy chulo. Nos ha gustado, chiquitita, la ves en 5 minutos, pero está bien. Y ahora, aunque sea pronto, porque son las 1 menos cuarto, nos queda por ver todo el resto de la ciudad. Así que como yo soy como soy, nos vamos a ir a comer ya. Y después ya seguimos viendo y después ya merendamos. Pero vamos a ir a comer primero, que es lo importante. Está buena. Bueno, pues el ayuntamiento, Rathaus se llama en alemán, un edificio muy chulo, pero hemos pasado por aquí, aparte de porque está en la calle principal, porque venimos a ver esto. No, hombre, eso no, me refiero a la iglesia de Santa María, es que de verdad que mal pensado soy. 5 euros vale la entrada, simplemente que lo sepáis, que no es barata, o no es barata, mejor dicho, no es gratis como las demás, pero bueno, merece la pena pagar la entrada y verla. Por dentro es muy grande, de hecho las torres miden, me parece que las 2 torres miden 125 metros de altura. Te dan un folletito también, solo está en inglés y en alemán, eso sí. Quedó destruida prácticamente en su totalidad en la Segunda Guerra Mundial y la reconstruyeron. Y vamos a seguir un poquito a ver qué vemos e iremos a la siguiente parada. Me gusta. Es gótica, ¿vale? Hombre, se nota, para quien sepa de arquitectura, lo ve a la primera, pero informo, es gótica. Este es uno de los botes del naufragio del Parny, que fue un barco alemán que se hizo en Bremerhaven, por cierto, que se hundió en el 1957.
y por un huracán. Llevaba un montón, 255 toneladas de grano, no sé, llevaban muchísimas cosas. Y llegó el huracán y hizo tumba, todo para abajo, lo hundió. Y llevándose a los 53 cadetes y a toda su tripulación al fondo del mar. Nada, rescataron este bote que está hecho pedazos. Bueno, acabamos de salir de la iglesia de Jacobo, una iglesia gótica también, una de las más importantes, de las más grandes también de aquí de Lübeck. Alberga el hundimiento del Pamir y los dos órganos que tiene son impresionantes, sobre todo el primero, el más grande, es increíble. Y como es la iglesia de Jacobo, pues es un punto de peregrinación del Camino de Santiago. No sé si de aquí se sale o también se llega. Bueno, si es un punto de peregrinación, es que aquí vienen a verlo. ¿O no? Sí, sí. Bueno, acabamos de ver el Hospital del Espíritu Santo. Salgo yo solo a grabar porque nadie quiere salir conmigo, ¿eh? Ahí lo dejo. Está guay, se fundó en 1227, creo, para hospital como para pobres, para gente sin techo, y ya tenemos a alguien por ahí detrás, y para ancianos. Y curiosamente, al final, en el 2000 algo, 2001 o algo así, ya se convirtió en una residencia de ancianos. Así que su función principal la sigue haciendo. Y está chulo, solo que no para entrar mucho, obviamente, tiene solamente la parte de la entrada y una habitación para verla que se ve muy chula, y los techos son muy chulos. He dicho mucho la palabra chulo, ¿no? Bueno, pues vamos para adelante que vamos a ver otra cosa muy chula. Yo me voy que barrita. Bueno, pues acabamos de pasar por debajo de la Burgtor, en la puerta del castillo. Todo eso de por ahí atrás, hay un claustro, hay una figura de María Magdalena que no sé si la vamos a poder ver, porque no sé si la encontraremos. Simplemente vamos a dar un paseo por aquí, estamos ahora mismo en el puente, vamos a cruzar ahora hacia allí para pasar por la ribera del río, andar por la ribera del río, mejor dicho, y ir a ver qué es lo que nos encontramos. Y hay un par de cosas que no sé si las vamos a llegar a ver, que son dos casas, o sea, dos casas museo. Una es la de Willy Brandt, o Willy Brandt, que fue un canciller alemán, pero es un museo y no creo que lo vayamos a ver. Hay otra casa de un escritor alemán muy famoso, tampoco sé cómo se llama, lo pongo por aquí abajo. Tiene premio Príncipe de Asturias y premio Nobel también de literatura, o sea que tuvo que ser bueno, digo yo. Y vamos a terminar el día, como no puede ser de otra forma, aquí en Lübeck, comiendo, pero mejor dicho, merendando mazapán, tarta de mazapán. ¿Y por qué lo digo? Porque aquí en Lübeck se hace el mazapán más famoso de toda Alemania. Yo sé que vivo aquí, pero no me digas cómo se pronuncia. Creo que es así como Niterega, pero algo así. Bueno, vamos a entrar a ver los mazapanes. Bueno, pues estamos aquí esperando nuestra tartita y nuestro café.
Si os está gustando este vídeo, dale a like. Nunca oigo los vídeos, pero hoy lo voy a decir. Y suscribiros al canal, si se me olvida. Pues esta es la iglesia de San Petri o San Pedro. Y vamos, ya la vais a ver, la iglesia es nada, es decir, una pintura todo blanca. Lo único que tiene interesante es que puedes subir a la torre, no sé si se ve de aquí, y ver las vistas de la ciudad. La verdad que hoy sería un buen día para subir. La entrada vale 5 euros. Y esto es la iglesia. De hecho, en la puerta te pone, sí, esto es una iglesia. O sea, porque de verdad cualquiera que lo vea diría que no es una iglesia. De hecho, no tiene nada, no tiene ninguna figura, no tiene órgano, no tiene nada. Blanco. Tiene los techos altos. Tiene los techos altos, sí. Bueno, pues ya habéis visto todo lo que hay que ver, o más o menos todo lo que hay que ver aquí en Lübeck. Los puntos más importantes, es cierto que hay calles que no hemos visitado, pasear por las calles, también una cosa muy interesante por aquí, por hacer aquí por Lübeck, Lübeca en español. Y nada más, vamos a pasar por el Holstentor, por la puerta de Holsten para despedirnos. Tenemos el coche allí en el parking. Importante, el parking ese está muy bien, no sé lo que costará, dejaré el precio aquí ahora mismo, pero está justo a la entrada de Lübeck, con lo cual dejas el coche ahí y andas y paseas y ves todo lo que tienes que ver. Así que nos despedimos, espero que os haya gustado este vídeo. Lo dicho, si os ha gustado darle a like, suscribiros al canal y aquí os dejamos las últimas imágenes de Lübeck. Adiós.